Hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Cuando uno escucha los datos que acaba de darnos el señor Ministro de Economía, debo confesarles, siento un poco de pena y de dolor por estar discutiendo algunas cosas en la Argentina. En una Argentina que con el esfuerzo de todos hemos logrado transformar en estos 4 años y medio, pero que todavía quedan argentinos que no tienen trabajo, que tienen hambre, o que aún teniendo un salario no les alcanza para vivir con la dignidad que todo hombre y toda mujer merece. Por eso digo, es importante conocer y tener información. Y permítanme contarles, a mi criterio, cómo es esto de tomar una decisión cuando uno tiene la responsabilidad de ser un presidente o una presidenta, un gobernador, un intendente, pero fundamentalmente una presidenta, no por una cuestión de jerarquía institucional, sino porque obliga a una mirada más abarcativa, a una mirada a todo el territorio. Tengo que mirar desde Jujuy hasta Ushuaia, desde Mendoza hasta el Río de la Plata, y además mirar con precisión a cada uno de los sectores para ver cuáles son las medidas más razonables que defiendan el interés de la nación y el interés del pueblo. Términos que ustedes saben son para mí profundamente democrática, convicción más íntima. La democracia es esencialmente el pueblo y los intereses del país, en conjunto, unidos, sin posibilidad de ser separados. Y es precisamente en este marco de situación del interno o internacional, donde uno ha tomado una medida como la que acaba de describir el ministro Lustó, la resolución del 11 de marzo. Podría haber sido en cualquier otra área, en la salud o en política judicial, en cualquier otra, pero siempre son estos los ejes que deben movilizar a un presidente de la República cuando toma una medida, la mirada del conjunto. Y aquí, en la República Argentina, donde tenemos 300 millones de hectáreas de territorio nacional, de las cuales el 10%, 30 millones de hectáreas, se dedican y son cultivables. El 45% hoy, casi el 50%, está dedicada al cultivo de la soja. Ahora bien, ¿esto convierte a la soja en algo maligno? No, pero argentinos y argentinas, de esa soja los argentinos solo consumen el 5%. El otro 95% se exporta. ¿Y qué es lo que consumen los argentinos? Bueno, ¿qué es lo que consumimos los argentinos? Consumimos leche, trigo, pan, carne, que está en la otra porción que va quedando y que cada vez es menor. Podría hablarles, allí la veo a Romina Piccolotti, del 1.100.000 más en deforestación que hemos tenido para dedicar al producto de la soja y lo que esto afecta en biodiversidad e impacto climático. Pero dejemos este aspecto muy importante medioambiental y de impacto ecológico para centrarnos exactamente en la medida económica. Reitero, en el otro 50% tenemos que tener el trigo, el maíz, la carne, que es la dieta de los argentinos.
El precio internacional, no hace falta decirlo, ha subido de todos los eventos, de todos, lo cual nos obliga a un doble sistema a utilizar en la República Argentina: retenciones y compensaciones. Retenciones para evitar que el precio internacional nos dispare, nos vuele los precios internos de lo que consumimos los argentinos, que no estamos, me parece, dispuestos a cambiar nuestra dieta alimentaria. Por el contrario, para que ustedes tengan una idea, estamos consumiendo casi 70 kilos de carne vacuna por año y casi 30 kilos de pollo por argentino, casi 100 kilos de proteína animal, un caso único en el mundo. Lo cierto es que esto se mantiene además también porque el maíz, saben, es este alimento fundamental para nuestros pollos, también para nuestro ganado porcino, vacuno. ¿Qué quiero decirles con esto? Que este juego de retenciones que han sido tan criticadas desde el sector agropecuario son las que nos permiten no solo mantener el equilibrio de los precios internos, sino también al mismo tiempo incentivar determinados cultivos, porque bueno es decirlo, esta resolución del 11 de marzo, además, por primera vez en la Argentina, reduce la retención de maíz y de trigo, que es lo que también nos interesa tener a los argentinos. Recién veíamos los precios de estos alimentos en los países vecinos y en Europa, donde también se venden precisamente estos productos. Pero yo les contaba que además de las retenciones, tenemos un sistema de compensaciones, porque tampoco queremos que nuestros productores pierdan dinero. Este año la ONCA ha pagado además, para poder mantener los precios internos, porque si no tampoco podríamos haberlo hecho con las retenciones, 500 millones de dólares, que ha pagado a tamberos, a productores, invernadores, engordadores, productores de trigo y también a la agroindustria, harinera, etcétera, a todo lo que constituye, digamos, los proveedores del alimento que consumimos todos los argentinos. Ya no basta siquiera con las retenciones para contener por la diferencia de los precios internacionales. Además está el dinero que el Estado, que los argentinos estamos poniendo en materia de compensaciones. En este marco, la resolución del 11 de marzo involucraba al universo únicamente de productores de soja y girasol, porque, reitero, a los de maíz y trigo había reducción. Se aumentaba la retención y se creaba la retención móvil para soja y para girasol también. ¿Cuál era el precio, como recién decía el ministro, que tenía el productor cuando decidió sembrar soja? $237 la tonelada. ¿Cuánto es el precio de hoy, aún con la resolución del 11 de marzo aplicándose? $279. Quiere decir que aún la totalidad de los productores, sean pequeños, medianos o grandes, aún con la retención tal cual se aplica, no tiene pérdida, o sea, no pasa de ser una producción rentable a una producción que da pérdida. Esto quiero que quede muy claro. Aún sin la compensación que más tarde voy a describir y que ha hecho también el ministro, aún sería rentable. Podrían ser algunos productores tal vez de las zonas marginales por el costo de flete hasta la hidrovía, hasta los puertos. Ahora bien, ¿cuántos son los productores de soja y girasol en la República Argentina? 84.000. ¿A cuántos le va a llegar
esta compensación, como hacemos con otras actividades que hoy anunciaba el ministro, a 62.500 productores que vuelven a tener la misma rentabilidad, no que vuelven a tener rentabilidad, porque seguían teniéndola, que vuelven a tener la misma rentabilidad como si no se hubiera dictado la resolución del 11 de marzo. Y estos 62.500 productores, que son, reitero, el 80% de los productores de soja y girasol de nuestro país. ¿Cuánto producen? ¿Cuánto es el volumen que producen? Solo producen el 20% de soja en la República Argentina. El otro 20% de productores produce el número inverso, el 80% del total de tonelaje de soja y girasol en nuestra República Argentina. Y de ese 20% de productores que tienen el 80% del mercado, hay un 2,2% que tiene el 46% de la producción. Y acá viene la segunda parte de la mirada, cuando una presidenta tiene que tomar una decisión. El tema de cuál es el modelo de distribución en la República Argentina y cómo se concentra la riqueza. No porque ser rico esté mal, lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, sino porque es necesario que además de que haya muchos ricos, haya muy pocos pobres y casi nada de pobres. Yo dije que mi ilusión sería que en la República Argentina no hubiera un solo pobre. Creo que ese día podríamos denominarnos una sociedad justa. Mientras tanto, mientras haya alguien sin trabajo y sin comida, vamos a seguir siendo una sociedad con un grado de inequidad social reprobrable. ¿Cuál es nuestra obligación, entonces, como gobernantes? Tomar las decisiones que reequilibren a la sociedad, que nos permitan, además, garantizarle a todos los habitantes trabajo, vivienda, salud, educación y también producir riqueza. Porque es muy importante también algo que señaló Martín y que yo ya había señalado en Parque Norte el otro día. ¿Cómo estamos hoy los argentinos? Hemos logrado una reducción al 7,5% de desocupación. ¿Cómo ha sido la participación de los distintos sectores en la generación del trabajo que hoy tienen los argentinos? Los empleados de comercio, los empleados en los talleres, en las fábricas, en los servicios. Pese al boom logrado crecer en este sector un 1,5. O sea que nosotros podríamos tener esta fantástica cosecha que tanto también nos sirve y ayuda al país, pero seguiríamos por el nivel de ocupación que produce el sector en el 21% de desocupación. Un poco el modelo de 1910 del centenario, donde un pequeño sector concentraba la riqueza, mucha riqueza, éramos el granero del mundo, pero también éramos un país con mucha miseria. Esos cuadros de Berni maravillosos, que seguramente algún coleccionista tiene, son muy valiosos, reflejan la desesperación de una sociedad en la cual la riqueza se concentraba en muy pocas manos. Decía Martín lo que genera un campo que dedicado a la soja en cuanto a ocupación. El otro día charlaba con alguien y me decía que, claro, la soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece